Bueno, pues muy buenas tardes a todos los presentes. Bueno, siguiendo una costumbre didáctica que yo creo que viene bien para estos menesteres, si os parece, vamos a hacer esta primera charla, para la cual se ha dispuesto muy razonablemente no más de 3/4 de hora, para que luego Pilar también pueda desarrollar la suya, con un pequeño guión que pretendo desarrollar, que básicamente es el siguiente. Una primera referencia a el Camino de Santiago como un fenómeno complejo y relevante. En segundo lugar, una pequeña reflexión sobre la valoración del patrimonio histórico-artístico, el concepto de patrimonio, el origen de la palabra, los tipos de patrimonio existentes, las gradaciones en su valoración, hasta llegar a la cúspide, que es la UNESCO y su declaración de Patrimonio de la Humanidad. Una vez que tenemos ya, diríamos, la estructura teórica, pasamos más en concreto a hablar de cómo y cuándo se produjo la declaración del Camino de Santiago como Patrimonio de la Humanidad. Veremos unos breves antecedentes y una declaración en 3 fases. Todo es Camino de Santiago, aunque se inició en primer lugar con el camino francés en territorio español, continuó con las 4 vías francesas y finalizó con los caminos del norte. Y finalmente, desde que yo soy vicepresidente de los Amigos del Camino de Santiago, me cabe la misión, entre otras cosas, de aguar un poquito la fiesta a aquellos que creen que el Camino de Santiago es todo maravilloso. El Camino de Santiago tiene gravísimos peligros y yo voy a señalar 3 en un momento de euforia para que sepamos que realmente las cosas todavía pueden mejorarse y que si no lo cuidamos, lo que corre el riesgo es pues de morir de éxito, que efectivamente no deja de ser una muerte más, aunque sea de éxito. Bien, pues hecha esta presentación, si os parece, bueno, simplemente saludaros a los asistentes. Acabamos de celebrar, no hace muchos días, en los últimos días de agosto, la 22 Semana del Patrimonio, en colaboración con la Cátedra de Patrimonio y Arte Navarro, que por primera vez decidimos sacarla de Estella y llevarla a las localidades del Camino de Santiago de Tierra Estella, ¿no? En esta primera ocasión salimos a Estella, Villatuerta, Cirauqui y Mañeru, donde tuvimos la oportunidad de hablar del patrimonio de las respectivas poblaciones. Bueno, como casi todos los aquí presentes estuvisteis en estas sesiones, no necesito insistir más, sino que estuvo muy bien. Y por lo tanto fue un éxito que repetiremos en los próximos años. Y ahora de nuevo nos reunimos, en este caso de la mano del Museo del Carlismo, para celebrar un año más, la que ya para nosotros es una costumbre, afortunadamente, que ya tenemos casi institucionalizada, que es una colaboración con el Museo del Carlismo para celebrar conjuntamente las Jornadas de Patrimonio. Por lo tanto, parece obvio tener que agradecer a Iñaki Urrizelki y a Maxi Ruiz de Larramendi, que son los máximos responsables de las 2 instituciones, por hacer lo posible. Agradecer que pensaran que yo era persona adecuada para poder hacer también esta primera disertación y, por supuesto, aunque ahí no lo dice porque se ha quedado un poquito corto, agradecer también la presencia de Pilar y estoy seguro que tendremos una charla también estupenda en segundo lugar. Veo que me falta ahí un poquito de... pero bueno, creo conocer lo que dice, pero por si acaso. Bien. Bueno, voy a comenzar con algo que a mí me ha ocupado mucho en estos últimos años. Yo he dado muchas charlas sobre el Camino de Santiago y he escuchado muchas charlas sobre el Camino de Santiago. Y se corre el riesgo simplemente de reincidir en muchos lugares comunes. Y por tanto, vamos a intentar, en la medida de lo posible, no incidir en esos lugares comunes que por otra parte ya son archisabidos, ¿no? Y por lo tanto, de todo el Camino de Santiago, ¿yo qué resaltaría si tuviera que resumirlo en 5 minutos como lo más relevante?
Pues a mi juicio, lo más significativo de este fenómeno, que es un fenómeno complejo y que es un fenómeno importante, las dos cosas hay que tenerlas en cuenta, sería lo posible. En primer lugar, que el peregrino es el elemento esencial de toda peregrinación, también en el Camino de Santiago. Todo tiene sentido si el peregrino tiene sentido, está bien atendido y realiza su tarea con corrección. El peregrino, elemento esencial. Pero en el caso concreto del Camino de Santiago, es esencial también el propio camino físico. Y esto es, yo creo que es, si nos tenemos que quedar con algo, yo creo que nos debíamos quedar con esta idea, que el primer patrimonio de la humanidad del Camino de Santiago es el propio camino físico. Y que eso normalmente a veces no se tiene en cuenta. Nos interesan mucho los monumentos que hay alrededor, pero nada serían si no hay una senda que se ha consolidado siglo tras siglo, que es el camino físico, a lo cual creo que no le damos suficiente importancia. Esto no sucede siempre así. Todos los caminos conducen a Roma. Para ir a Roma no hay un camino físico, ni para ir a la Meca, ni para ir a otras peregrinaciones en el Ganges. No hay camino físico. Aquí sí. Es verdad que se puede llegar a Santiago por múltiples caminos, pero los siglos han consolidado unos caminos que realmente no es por casualidad que hoy hayan recibido la denominación de patrimonio de la humanidad. Bien, el camino es un espacio abierto a todos, no le pertenece a nadie, ni a la Iglesia, ni a las instituciones civiles de cualquier tipo. El camino es de todos, es un camino abierto a todos. Y cuando digo todos, obviamente digo todas, pero en fin, no vamos a reincidir en esta cuestión. La peregrinación, también otra cosa que realmente hay que tenerla muy en cuenta, no fue nunca un fenómeno exclusivamente espiritual. Fue promovida por hombres, con intereses desde el primer momento, llevada a cabo por hombres y algunas mujeres, y sometida a abusos y corruptelas desde primera hora. El Codex Calistinus, 1150, el libro probablemente más importante, dedica medio capítulo a hablar de los falsos peregrinos y otro medio capítulo a hablar de los malos hosteleros. 1150. Por lo tanto, nada nuevo bajo el sol. Es decir, no fue ni desde el primer momento siquiera una vía exclusivamente espiritual, porque si esto salió adelante es porque les interesaba a las autoridades religiosas y a las autoridades civiles, porque las dos salían beneficiadas concretamente del asunto. Y por lo tanto, el camino básicamente es una mezcla de religión, de cultura, de arte y de comercio, también casi desde sus inicios. Por eso decimos que es un fenómeno complejo, Y a lo largo de la historia, pues parece haber primado, eso sí, el carácter religioso de la misma. Por eso no tiene mucho sentido caer en ese adanismo de decir, no, es que ahora yo hago el camino porque me apetece. Por supuesto que haces el camino porque te apetece, pero difícilmente te podrás considerar peregrino. Te podrás considerar visitante, caminante, en fin, lo que tú quieras, pero no peregrino, porque peregrino viene acompañado de unas determinadas características. Pero sí que efectivamente parece haber primado este carácter religioso. Y a lo largo de los 11 siglos transcurridos, pues ha pasado por todo. Ahí no lo dice, pero os lo digo yo. Una época de gran esplendor, siglos XI, XII y XIII. Estella es un ejemplo paradigmático de este momento de esplendor. Una época importante, los siglos XIV y XV. Una época de una cierta decadencia, siglos XVI, XVII, XVIII, XIX. Una época de práctica desaparición, primera mitad del siglo XX. Y una época de esplendor
que es la segunda mitad del siglo XX y el comienzo del siglo XXI. Y ahí debemos modestamente decir que nuestra asociación, 1963, cuando casi nada había en el camino, es un hito importante. Bueno, hecha esta pequeño resumen, balance de cómo yo veo el Camino de Santiago, vamos con lo que nos trae hoy aquí, que es fundamentalmente valorar su carácter patrimonial, ¿no? Bueno, esta valoración del patrimonio está hoy muy en boga, pero no ha sido siempre una realidad. Es una cuestión que sobre todo alcanza su cénit en esos momentos y que nace pues, a partir del siglo XVIII fundamentalmente, ¿no? Cuando ya se puede viajar y cuando ya empieza a verse como una realidad eso de hacer un tour, como hacían los niños de la clase bien inglesa, alemana, pero sobre todo inglesa, que un año de su vida, cuando terminaban en los estudios secundarios e incluso la universidad, pues lo dedicaban sencillamente a, yo creo que a gastar muy razonablemente los recursos de sus papás y de sus abuelos, yéndose por toda Europa a visitar aquellos lugares que no se veían. Ese tour, el Grand Tour, que se conoce, es lo que ha dado lugar a la palabra turismo. Proviene de ahí, de la realización del tour, del siglo XVIII fundamentalmente. Bien, bueno, ¿qué entendemos por patrimonio? Pues el patrimonio es un legado, una herencia, algo que recibimos del pasado o que forma parte de un acervo valioso y digno de preservarse, ¿no? Y el origen del término es la palabra patrimonium, la palabra latina, compuesta de pater, es decir, lo recibido del padre. Eso significa patrimonio, lo que uno recibe de su padre. Es decir, de bien básicamente económico, de tal forma que, evidentemente, sección de patrimonio, decimos dentro de la Hacienda de Navarra, y evidentemente no se dedica al patrimonio monumental, se dedica al otro patrimonio, al económico. Bien, y obviamente, por lo tanto, hay varios tipos de patrimonio. Los tres más conocidos suelen ser el patrimonio económico, bienes y derechos, pasivos y activos, persona natural o jurídica, patrimonio natural, que es constituido por el conjunto de los paisajes, maravillas naturales, recursos. En ese bloque. Esos son los tres grandes tipos de patrimonio. Nosotros, lógicamente, nos vamos a parar en uno de ellos, pero aquí está un poco en esquema el conjunto, ¿no? Hay un tipo de patrimonio natural, la reserva de la biosfera, los paisajes monumentales, los monumentos naturales, los parques nacionales, forman parte de este patrimonio natural que también tiene su importancia y su declaración, y sobre todo nos interesa el patrimonio cultural, diferenciando entre patrimonio cultural material e inmaterial. Dentro del material encontramos el patrimonio material inmueble, es decir, aquello que no se puede mover, jardines históricos, paisaje cultural, monumento, conjunto histórico, sitio histórico, zona arqueológica, patrimonio industrial. Mientras que dentro del patrimonio mueble, es decir, aquello que se puede llevar de un sitio a otro, nos encontramos con las obras de arte, los bienes histórico-artísticos, el patrimonio bibliográfico, las colecciones científicas, y hoy empieza a ser cada vez más importante el llamado patrimonio inmaterial. Y en este patrimonio inmaterial hay que englobar las tradiciones, las artes del espectáculo, las fiestas y rituales, el conocimiento de técnicas y prácticas sobre el medio natural, el patrimonio oral, y está próximo a ser declarado patrimonio inmaterial de la humanidad la acogida tradicional jacobea, que en los próximos meses esperamos que quede ya inscrito como
una más o uno más de esos bienes culturales inmateriales que definen a nuestra cultura occidental. Bien, y este patrimonio obviamente tiene una gradación, no todo el patrimonio es igual. Eso lo entendemos muy bien nosotros, que vivimos en el pleno corazón del patrimonio del Camino de Santiago y de Estella en concreto. Vamos a hacer un recorrido virtual de la calle de la Rúa y nos encontraremos con una serie de edificios, bueno, que normalmente no solemos tener muy en cuenta, porque como estamos llenos de conjuntos monumentales, pues las casas particulares, pues evidentemente tienen el valor que tienen. Pero sin duda que esas tienen un valor. Bueno, cuando tienen un valor relativamente interesante, pero que no trasciende de lo local, pues hablamos de bienes de interés local. Pongo por caso esas portadas góticas que tenemos enfrente de este mismo palacio. Obviamente son edificios que merecen la pena en sí mismo, que tienen su interés y que, diríamos, estarían en ese nivel de bienes de interés local. Bienes inmuebles, muebles, que sin gozar de una especial relevancia, pues tienen interés dentro de la localidad. Los hay más importantes. Si nosotros miramos el Palacio del Gobernador, el Palacio de San Cristóbal, el Palacio de los Reyes de Navarra, la propia Iglesia de San Pedro de la Rúa, son bienes que tienen tanto interés, que trascienden lo local e incluso lo regional, que se han declarado bienes de interés cultural, que es el máximo nivel de protección que tenemos concretamente en cada uno de los países que componemos la Unión Europea. Los que llamamos bienes BIC, bienes de interés cultural, es decir, aquellos que son especialmente relevantes, pero todavía hay otro nivel mayor, que no lo puede dar las autoridades nacionales, sino las instituciones supranacionales responsables del ámbito cultural, en este caso la UNESCO, que es quien concede el máximo nivel de protección a unos determinados bienes que llamamos los bienes patrimonio de la humanidad. ¿Veis? Y aquí en Estella tenemos la fortuna de poder decir, no, pero nosotros no nos conformamos con tener bienes de interés cultural, es que nosotros aquí y hoy estamos en un entorno patrimonio de la humanidad, porque el Camino de Santiago lo es, y Estella es un lugar relevante dentro del Camino de Santiago. Pocos lugares, por lo tanto. Aquí, yo no sé qué vio Stendhal concretamente en Italia cuando fue y se mareó, pero si estuviera en Estella tendría razones también para marearse. Tomarse un vino ahí en la plaza de San Martín, al caer la tarde viendo sencillamente el palacio del antiguo ayuntamiento, el Palacio de los Reyes de Navarra, al fondo San Pedro de la Rúa, si encima el vino es bueno, pues fijaos qué buena conexión. Bien, por lo tanto, creo que esto lo hemos entendido muy bien y no hace falta dar muchas más explicaciones. Bueno, ahora vamos a ver cómo se inicia el proceso de declarar Patrimonio de la Humanidad. Bueno, estamos en 1813 y en 1813 Napoleón ha pasado concretamente por Egipto y se ha llevado consigo a una importante colección de intelectuales que se han dedicado a estudiar los monumentos. Y uno de los monumentos que tienen la oportunidad de ver es un templo que está situado a las orillas del río Nilo y que está prácticamente cubierto casi en su totalidad por la arena acumulada durante siglos. Es el templo de Abu Simbel. Esa es una foto de mediados del siglo XIX, en la que, como veis, esta fachada está prácticamente recubierta casi hasta más de la mitad por tierra. Y el interior del famoso templo excavado en la roca, fijaos cómo está, también lleno de arena, prácticamente hasta buena parte de estas imágenes que decoran su interior.
En el año 1960, Egipto es un país que pretende salir del subdesarrollo, tiene un líder indiscutible, Gamal Abdel Nasser, y decide hacer una gran obra, una macroobra faraónica, nunca mejor dicho, para tratar de mejorar y sostener las aguas del Nilo a fin de permitir que cientos de miles de hectáreas puedan regarse. Y claro, eso requiere, lógicamente, inundar las laderas de uno y de otro lado, y se encuentran con que ese importante templo, cuando empieza a subir el río, pues de pronto se dan cuenta de que le queda poco ya para inundarlo. Y esta es una de las obras más emblemáticas de la cultura egipcia. Y en consecuencia hay un movimiento internacional para decir, ¿y cómo nos salvamos esto? Pero claro, fijaos dónde está. Es decir, es un templo de grandes dimensiones situado en la pared de una roca, y por lo tanto parece difícil poder salvar esto. Bueno, y esta apelación que se hizo a la ayuda internacional provocó esto, que realmente se decidiera por parte de determinados países trocear el templo, sacarlo en piedras que eran aproximadamente de 20 toneladas cada una, 800 piedras de 20 toneladas cada una, y con unas grúas enormes subirlo 65 metros encima concretamente de la cornisa en la que estaba situado. Y ahí tenemos algunos ejemplos de la obra que se estaba haciendo, que entonces costó 40 millones de dólares y que ahora 40 millones de dólares nos parece que podemos hacer, pues en fin, media escuela, un cuarto de hospital y no sé cuántas más. 40 millones de dólares. Claro, el problema es que, ¿a dónde lo suben? Lo suben a la parte encima de la colina, donde no hay nada. Entonces lo que hacen es sencillamente una colina artificial. Colocan concretamente las 4 imágenes de la portada, más todo el templo interior, y lo cubren con una bóveda artificial, de tal forma que yo siempre que he ido a Abu Simbel, aunque los guías no lo suelen hacer, les suelo decir a las personas que me acompañan, ahora vamos por el otro lado para que veamos que esto es todo cartón piedra. Entonces, te das la vuelta y te das cuenta que es una... ¿Veis? Una montaña artificial. Y hoy lo que nos ha quedado es esto. Aquí estaba la primitiva ubicación. Ahí se ha subido 65 metros y esto es una colina artificial, y ahí está el templo de Abu Simbel y aquí está el impresionante lago Nasser, la presa de Asuán. Un éxito. Es evidente que fue un éxito. Y esto movió a los países a decir, bueno, pues si esto lo hemos conseguido con Abu Simbel, hombre, vamos a intentar generalizarlo a aquellos sitios que corren peligro de sufrir algo parecido, o por lo menos que vendría bien que los catalogáramos como patrimonio de la humanidad para que se tuviera en cuenta y no pasaran cosas parecidas. Y entonces la UNESCO, que es la institución concretamente de las Naciones Unidas para la educación, la ciencia y la cultura, en sus siglas en inglés, tiene entre sus cometidos promover la identificación, la protección y la preservación del patrimonio cultural y natural de todo el mundo que se considera especialmente valioso para la humanidad. Y Abu Simbel fue el ejemplo de que cuando se aunan fuerzas se pueden conseguir determinados objetivos. Y con este objetivo, pues la ONU convocó una convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural, que fue aprobado por la UNESCO en 1972 y que ha sido ratificada por 193 países, prácticamente la totalidad de los países que están en la ONU. Por lo tanto, casi todos los países están también en la UNESCO. De tal forma que la declaración de un bien como patrimonio mundial es un reconocimiento que otorga
no tanto una validez de carácter económico, sino que otorga un sello que en definitiva viene a decir, este edificio o este conjunto que nosotros declaramos Patrimonio de la Humanidad, es posible que pertenezca desde el punto de vista jurídico a un determinado país, pero es un patrimonio de la humanidad en su conjunto y por lo tanto hay que tenerlo bien presente. Bueno, a día de hoy, en julio del 24, el catálogo consta de 1.223 sitios de patrimonio mundial. Eso es más o menos lo que tenemos. Esto va en continuo aumento, 1.223, de los cuales 952 son patrimonio cultural, 231 son patrimonio natural y 40 son mixtos. Y están distribuidos en 168 países de esos 193 que tienen la carta aprobada. Por cantidad de inscritos, lógicamente aquí los europeos ganan por goleada, porque entre otras cosas, aparte de tener un gran capital de monumentos histórico-artísticos, pues en definitiva ellos también mandan. Y en consecuencia, como mandan, pues a veces escoran en determinados momentos a favor de uno u otro. Italia es el país que más tiene, después China, que habrá dicho, oiga, nosotros pagamos, pero sí, también nuestro país se ve reflejado. Alemania, ¿por qué tiene Alemania 54 y España 50? ¿O es que tiene más capacidad o tiene más riqueza artística? No lo creo, pero obviamente pone más dinero y en consecuencia eso se nota. Pero vamos, en conjunto, China, Alemania, Francia, España, India, México, Reino Unido, Rusia e Irán son concretamente los países que tienen más locales, más sitios proclamados como Patrimonio de la Humanidad. Y en España, Castilla y León y Andalucía, que son sin ninguna duda las dos grandes regiones artísticas de España, sin ninguna duda. En fin, yo ya sé que hay otros que esto dicen, ¡ay, nosotros! Bueno, pues nosotros estamos donde estamos. No me refiero a los navarros, sino a otras regiones que se consideran por encima. Bueno, ahí tenemos. Castilla y León y Andalucía tienen concretamente 8 bienes declarados, casi al nivel de la Toscana, la Lombardía y el Véneto, que son las 3 grandes regiones italianas que también tienen. Bueno, y ahí decía, que tampoco sale, ¿verdad? Ahí decía que, abajo, que Navarra, la región, nuestra región actual, tiene 2 bienes declarados Patrimonio de la Humanidad. Uno es el Camino de Santiago, compartido con otras muchas regiones, y otra es una parte de los hayedos del Pirineo, que también, compartido con otros hayedos europeos, conforman el patrimonio natural de Ilarduilla y de Artederreta, que son 2 pequeñas partes del Irati, que por su especial conservación son patrimonio mundial. Bueno, este es el logo que define que un edificio o un bien es declarado Patrimonio de la Humanidad. Y este es el mapa de los bienes declarados Patrimonio de la Humanidad. Como veis, hay una gran concentración en el entorno de la Europa occidental. Hay también una pequeña concentración en la zona de Mesoamérica, bueno, correspondiente fundamentalmente a las culturas prehispánicas, más las ciudades hispánicas recientemente creadas, que muchas de ellas son Patrimonio de la Humanidad. Y luego, bueno, pues se distribuye, como veis, China, India, etcétera, y, bueno, pues con menos fuerza en América Latina, en África y en Oceanía. Si pasamos concretamente a España, este es el mapa de Patrimonio de la Humanidad, concretamente en España, que básicamente está constituido por una serie de monumentos, fundamentalmente monumentos, en algunos casos ciudades, y solo en un caso concreto aparece como un territorio que abarca muchos kilómetros cuadrados, que es el Camino de Santiago.
porque además de eso, en su interior hay algunas ciudades que han sido declaradas también Patrimonio de la Humanidad, comenzando por Santiago, que fue previo a la declaración del propio camino, ¿no? Bien, y en el caso de Navarra, pues aquí señalo con claridad, pues bueno, esto ya es suficientemente conocido, pues en fin, el camino francés como camino fundamental. Permitidme un inciso. Uno de los peligros serios, y eso que no lo he puesto al final entre los más graves a mi juicio, pero uno de los peligros serios del camino en este momento es la pretensión de que todos los caminos sean iguales. Y no. Yo a veces cuando asisto a congresos o a determinados sitios y empiezan a hablar de las bondades del Camino de la Plata o del Camino mozárabe o de cualquier otro, digo, oye, está muy bien, pero solo el Camino francés y el Camino del Norte es patrimonio de la humanidad. Y por lo tanto, hombre, comencemos por lo más importante. Si el Camino francés no tira del Camino de Santiago en su conjunto, perderá el Camino francés y perderá el Camino de Santiago en su conjunto. No tiene sentido que se haga un gran esfuerzo por tratar de valorar todos los caminos de la península y que un día y otro también aparecen caminos de un sitio y de otro, si realmente no le damos la importancia que tiene al camino francés, que dicho sea de paso, estaba relativamente dejado de la mano de Dios y que esa es la razón por la cual una serie de asociaciones que estamos ubicadas aquí nos vimos obligadas a decirles a la Federación Española: o ustedes se toman esto en serio, o nosotros tendremos que constituir una nueva federación. No nos hicieron caso y discretamente les dijimos, sin ánimo de romper nada, pero nosotros no podemos seguir así, porque ustedes están sencillamente olvidando la pieza clave de todo el proceso, que es sencillamente la locomotora que tira de todo lo demás. Bueno. Ahí tenemos dos fotos correspondientes al hayedo de Aztaparreta y el hayedo de Lizardoya, que son esas dos partes de Irati. Y ahora vamos ya con la declaración del Camino de Santiago como patrimonio de la humanidad en concreto. Bueno, unos breves antecedentes. En 1985 fue declarado Patrimonio de la Humanidad la ciudad vieja de Santiago, de Compostela. Y obviamente, bueno, parecía evidente que si tenían que empezar la declaración por algún sitio, pues hombre, es evidente que Santiago tenía todas las papeletas para poder, por símbolo, por importancia de su patrimonio, etcétera, ¿no? Y en 1987, un par de años después, el Camino de Santiago en su conjunto fue declarado primer itinerario cultural europeo por el Consejo de Europa. Hace poco tuvimos la oportunidad de tener a Marcelino Oreja entre nosotros, que nos recordó pues, y a Enrique Ballester, y nos recordó bueno, el importante papel que todos, también los amigos del Camino de Santiago, Francisco Beruete, entre otros, jugaron en este papel de conseguir que el Camino de Santiago fuera declarado primer itinerario cultural europeo. Yo lo viví con mucha emoción porque yo era consejero de Cultura entonces y tuve la oportunidad de asistir justamente al acto de proclamación. Y 25 años después, cuando yo ya estaba dedicado a otros menesteres, recibí una invitación para ir a Santiago de Compostela, a la Plaza del Obradoiro, para celebrar. Yo dije, pero ¿qué tenemos que celebrar? Y claro, me acordé que hacía 25 años de que habíamos declarado Patrimonio de la Humanidad y allí estuvimos de nuevo buena parte de los viejos rockeros que estaban en el momento de su declaración asistiendo justamente al 25 aniversario, ¿no? Bueno, muy importante señalar que en 1993 es declarado Patrimonio de la Humanidad lo que ahora entendemos por el camino francés desde Valcarlos o San Juan de Piedepuerto y
Canfranc-Somport hasta Compostela. Esto fue declarado en 1993, la primera vez que un itinerario largo, muy largo en extensión, es declarado patrimonio de la humanidad. Hasta entonces todo habían sido o ciudades o monumentos. La primera vez que se declara un itinerario completo fue con el Camino de Santiago. Bien, ahí lo tenemos, Eso es lo que fue declarado concretamente en el año 93. Bueno, los franceses les sentó muy mal, lógicamente. Ellos que tenían una vía, la vía francígena, el camino francés, y resulta que nada de aquello que había sido declarado Patrimonio de la Humanidad estaba en Francia. Y por lo tanto presionaron razonablemente para que las vías que recogían los peregrinos de toda Europa y que convergían concretamente a la entrada del Pirineo, pues fueran también declaradas Patrimonio de la Humanidad. Y en el año 98 la vía turonensis, la que pasa por Tours, la vía lemovicensis, la que pasa por Limoges, la vía podensis, la que pasa por Le Puy-Saint-Velay, y la vía tolosana, la que pasa por Toulouse, fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad. Y ya el Camino de Santiago en el 1998 estaba en plena euforia y en plena expansión, y en consecuencia hubo una serie de instituciones que instaron a que, históricamente hablando, había una serie de caminos que diríamos eran los satélites del camino francés y que merecía ser considerados también Patrimonio de la Humanidad. Y con cierta dificultad, pero se consiguió que realmente la UNESCO también a estos 4 caminos los consideraran Patrimonio de la Humanidad, y son estos. En primer lugar, el camino costero, que llega por Irún y por toda la costa llega hasta Arzúa, un poco antes de llegar concretamente a Santiago. Como algunos de vosotros sois caminantes acreditados con muchas compostelas. Peregrinos, mejor que caminantes. Bien, en segundo lugar, el camino primitivo, que es el camino, diríamos que Alfonso de Asturias recorre para llegar al sepulcro del apóstol cuando Teodomiro comunica que han encontrado los restos de Santiago. Por cierto, como sabéis, no hace demasiados días hay noticias de que efectivamente parece, gracias al ADN, que el Teodomiro que se ha encontrado es el Teodomiro que efectivamente vivió en esas fechas. Por el momento Santiago descansa, no tenemos más noticias y es mejor que tampoco insistamos mucho en ello, a pesar de que don José Guerra Campos, gran arqueólogo en su momento y después obispo de León, de Cuenca, dijera inequívocamente que allí estaban los restos del apóstol. Bueno, cerramos paréntesis. El tercero es el camino de Liébana. Todavía no estaba el expresidente de Cantabria, porque si no lo hubiera conseguido, aunque no sea más que por canso, pero aquí tenéis el camino de Liébana que nos conduce pues, por ahí, desde Santo Toribio, a acabar en el camino francés. Y finalmente, el camino del interior, que por el túnel de San Adrián pues nos lleva por un territorio, obviamente, que era el utilizado antes de que en el siglo X este territorio de aquí estuviera libre ya del dominio musulmán y por lo tanto Sancho Garcés I y los otros reyes navarros pudieran bajarlo hacia el sur y abrir una vía a través de Estella y a través de Nájera para lanzarlo por lo que ahora es el estricto camino francés, que eso es una elaboración del propio camino por interés político y por interés económico de nuestros reyes para bajarlo hacia el sur, darle más comodidades y permitir que surgieran una serie de villas, entre las cuales Estella es una de las más importantes. Todo eso acaba en 2015, antes de ayer, como quien dice, y ya tenemos el conjunto del Camino de Santiago declarado Patrimonio de la Humanidad. Y ahora, para terminar, ¿qué razones justifican
la declaración del bien, es decir, ¿por qué se declara Patrimonio de la Humanidad? Hay una serie de criterios, y los criterios que se utilizan para el Camino de Santiago son dos, básicamente, el 4 y el 6. El criterio 4 dice que el Camino de Santiago ha conservado el registro material más completo de todas las rutas de peregrinación cristiana, con edificios eclesiásticos y seculares, enclaves grandes y pequeños, y estructuras de ingeniería civil, fundamentalmente puentes. Y el criterio sexto: la Ruta de Santiago de Compostela ofrece un testimonio destacado del poder y la influencia de la fe entre personas de todas las clases sociales y orígenes en la Europa medieval y posterior. Y a eso se unen dos características que son muy importantes. Uno, la integridad de lo que se ha conservado, que es básicamente todos los elementos claves necesarios para que efectivamente el camino tenga un valor universal excepcional, y la autenticidad. Nosotros nos preguntamos, pero vamos a ver, pero los canadienses, que tienen unos paisajes fantásticos, ¿cómo vienen concretamente aquí a hacer el camino? ¿Lo hacen porque quieren recorrer paisajes naturales? No. Como los coreanos, tampoco vienen los brasileños, con lo que tienen allí. ¿Qué necesidad tienen de venir aquí, diríamos, a padecer en la estepa en los meses de agosto, septiembre o julio y junio? ¿No? No. Vienen por otras razones. Vienen por unas razones que efectivamente hacen que encontremos autenticidad justamente en eso que pretenden recorrer. Bien. Y para finalizar, ¿qué peligros se ciernen sobre el camino desde mi punto de vista? Esto ya es una opinión personal. Yo creo que básicamente tres, que son los que deberíamos trabajar desde las asociaciones, y es lo que intentamos hacer desde la Asociación de Estella, intentando convencer al resto de colegas nuestros de que nosotros no podemos dedicarnos a todo, pero nosotros debemos tener nuestro nicho y atender bien nuestro nicho, porque no llegamos a más. En primer lugar, el patrimonio de la humanidad comienza por el camino físico, y por lo tanto lo primero que hay que hacer es cuidar el camino físico, y cuidarlo en lo más elemental. Actualmente estamos en una negociación que ha terminado con bien, ya os lo comunico, por el cual concretamente American Pilgrim está dispuesto a abrir un albergue de peregrinos en la subida de Valcarlos a Roncesvalles, para no tener que ir por Bentartea por la parte de arriba, a condición de que el Gobierno de Navarra sencillamente limpie, no habrá nueva, sino limpie la calzada que sencillamente va por abajo, por el puerto de Ibañeta, y que en 4 kilómetros vemos los terraplenes, pero que se ha perdido con el paso de los siglos. Y por lo tanto, dentro de poco vamos a tener lo que ellos llaman un camino nuevo, que es la recuperación del camino antiguo. Eso es recuperar el camino, pero es recuperar el camino, intentar no estropearlo, es decir, cuando es inevitable, pero por favor el camino no hay que empedrarlo, no hay que ponerle piedra, no hay que ponerlo bonito, no, el camino hay que dejarlo transitable. Transitable para los que podemos y transitable para los que tienen más dificultades, pero transitable fundamentalmente. Y hay que intentar tenerlo limpio. Bueno, estamos haciendo ahora una serie de acciones que parece que se van a materializar en los próximos meses para crear unas pequeñas zonas de sombra en esta zona nuestra de Tierra Estella, que en fin será la Toscana, pero que en sitios determinados parece otra cosa, porque entre Villamayor y Los Arcos aquello, en fin, no es tan sencillo de hacer, es decir, no, entonces vamos a ver si conseguimos hacer 2 o 3 espacios de sombra, donde puedan descansar los peregrinos y sin estropear mucho, más bien tratando de incidir en el paisaje, trabajar un poquito para que el camino sea amable, además de transitable. Evidentemente, hombre, esto ya no nos gusta tanto, porque al peregrino caminar por la carretera le gusta poco, pero a veces se siente obligado. Concretamente esto se siente obligado porque ahí es donde está
el camino ese que vamos a preparar ahora. Y en consecuencia, ahora el que quiere subir de Valcarlos hasta la zona de Roncesvalles tiene que hacerlo por la carretera, cosa que no es lo adecuado. Bueno, este es el camino que baja de Somport, Santa Cristina, y este es una imagen tan bucólica que a todo el mundo nos gustaría que el camino fuera eso. Una piedra con una flecha amarilla, lleno de hayedos, a ser posible sin pasar demasiado calor, y nosotros yendo por este camino, que da la sensación de que resuenan las piedras con el paso de los siglos. Pero no siempre es así. El camino tiene necesidad de preservar sus valores. El mayor problema, en mi opinión, es que de los 400.000 peregrinos que teóricamente han recogido su Compostela, cuando nos preguntamos cuántos han sido verdaderamente peregrinos, pues siendo muy amables y muy generosos, pues como mucho el 50%, no lo sé. Todos los demás han hecho el camino, pero difícilmente podemos decir de ellos que han peregrinado. Por lo tanto, las asociaciones de amigos tenemos una obligación: tratar concretamente de ayudar a los que quieren hacer el camino como peregrinos y ayudarles en nuestros albergues a que encuentren un espacio que los acoja y les ayude a llevar adelante su camino. Esa es nuestra misión, no es otra. Darles pocas comodidades, pero las suficientes como para que estén cómodos, para que permitan el diálogo entre unos y otros, para que se sientan a gusto y para darles facilidades. Por eso a veces nos ponemos tan duros. Dice, oiga, ¿y usted por qué no me deja entrar más tarde de las 10? Oiga, porque esto sencillamente no es un pub. Esto es un lugar en el que sus compañeros están durmiendo ya porque se van a levantar a las 5 de la mañana. Y entonces usted no puede hacer aquí lo que le dé la gana. Si usted quiere venir aquí, haga esto. Y si usted quiere dedicarse a tomar unos vinos, después vaya, mire, a 1, 2, 3, 4, 5 hostales que tiene en esta misma calle de la Rúa. Nosotros no le impedimos eso, pero usted ha decidido venir aquí y con las condiciones que aquí sencillamente ponemos que es para eso. Esto es lo ideal, ¿verdad? Esto, bueno, bien, ¿no? Pero esto, el parque temático desde Sarria hasta Santiago de Compostela, ¿qué hacemos con él? ¿Qué hacemos con él? Seguimos con ello. Porque ya dentro de poco hay chiringuitos que cada 5 kilómetros ya no te dan una hamburguesa, es que te dan un cubata. Ahora, ¿y usted? ¿No? Y hay que preservar sus valores porque, dice, hay peregrinos comandados por... Es tan vergonzante que ha desaparecido la palabra por influencer, que son los que en muchos casos están decidiendo a un montón de gente que hace el camino cómo y de qué manera debe hacerlo. Oiga, no vayan ustedes concretamente ni a Burgos, ni a Palencia, ni a León, porque qué feo, qué frío, qué calor. Nada, ustedes cuando lleguen a Belorado cojan un autobús y hasta el Cebreiro, y en el Cebreiro hagan ustedes la etapa final. Oye, tan grave si está siendo esto que Castilla y León se ha preocupado muy seriamente porque está descendiendo drásticamente los peregrinos de larga distancia. Drásticamente, corren el peligro de quedarse sin peregrinos. Sin peregrinos fundamentalmente los españoles pocos, pero los extranjeros también, porque además ahora como los extranjeros tienen solo 15 o 7 días de vacaciones, prefieren hacer la cosa rápida. Y termino ya. Hay que tratar de atender preferentemente al peregrino a través de la acogida tradicional. Porque ellos mismos, cuando les haces una encuesta, te dicen, nosotros lo que queremos es un albergue. ¿Y qué tipo de albergue? A nosotros nos gustan los albergues que están servidos por hospitaleros voluntarios. Y por lo tanto hay que tener albergues de acogida tradicional servidos por hospitaleros voluntarios. Porque si primamos el aspecto turístico, sencillamente nos vamos a comer la gallina de los huevos de oro.
Entonces, el tratar de atender a esto, y esta es la respuesta que tenemos que dar las asociaciones, dedicarnos fundamentalmente a nuestro nicho, y nuestro nicho es aquellos que quieren hacer el camino, diríamos, guardando las esencias espirituales, no diré religiosas, espirituales, y que realmente pretenden hacerlo con austeridad, de una forma, diríamos, correcta, haciendo que sea un camino, una vía cultural, espiritual, que es lo que ha sido tradicionalmente a lo largo de los siglos. Muchas gracias.